publicidad, le eligió como su secretario de gobernación. Bartlett le catapultó primero para buscar la alcaldía de la ciudad de Puebla y después resultó casi natural que Marín optara por la gobernatura en el 2004. Para entonces el estado entero ya estaba a su servicio, aborrecía a la prensa y el significativo crecimiento de su patrimonio era visible. Un modelo similar al del Cacicalgo funcionaba en Puebla. Su función incluso llegó a su imagen incluso llegó a un mural en el Ayuntamiento de Puebla en el año 2000. La Fundación de Puebla del pintor Fernando Rodríguez mostraba a Marín como el arquitecto de la ciudad. Su rostro fue borrado años más tarde. Su nombre comenzó a servir para nombrar escuelas, mercados y calles. A pesar de que el gobierno de la República estaba en manos de Vicente Fox, del conservador político Partido Acción Nacional, buena parte de los gobiernos estatales estaban en la cuenta de los priistas, que como Marín habían hecho de sus regiones una especie de feudos. Viento en popa, alguna vez su hermana declaró a la prensa que el político tenía madera para los pinos, la antigua residencia presidencial. Nada más comenzar su mandato en Puebla, Marín hizo la llamada que le cambió todo de un pinchazo telefónico. Desnudó al político. Kamel Nasif le agradecía que hubiese detenido a la periodista que en el libro de los demonios del Edén le acusaba de participar en una red de explotación sexual de niñas. Marín le aseguró al empresario que Cacho recibió un pinche coscorrón, no sin antes pedirle a su amigo 2 botellas de coñac a cambio del favor y asegurando que en Puebla se respeta la ley. La grabación fue el mayor escándalo político en México de ese año. Estas son las conversaciones que involucran al empresario Kamel Nasif, al entonces gobernador de Puebla Mario Marín y a otros, celebrando la detención y abusos contra la periodista Lidia Cacho en 2005. ¿Qué ole, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que no van a permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabros siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, no nos tiembla, ni nos temblará. Bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto, Sí. No, se siente en Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, de que hijo de la chingada. Digo, somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presentes, lo mejor que se calle en la boca. Y para darte un abrazo, yo tengo aquí una botella de coñac. Qué asquerosidad, doctora Alma Luz Bernal. Asqueroso. Le estaba diciendo que dejara la parte de las botellas de coñac, porque después se descubrió que eran menores de edad. No eran botellas de coñac. Mucho gusto lo Por continuamos. favor, deje la parte donde finalice esa llamada y habla, se refiere a las botellas, se las tomará todas. Bien. Lo recuperamos en un momento, doctora. Sí. Pero qué niveles de degradación, ¿no? Y qué niveles de asquerosidad, pero la de ellos, ¿no?
es parte de la mentalidad cuando el ser humano se cree omnipotente. Y como tiene todo lo que la trayectoria que usted refirió ahorita de poder que fue subiendo y que fue, su visión es que está en lo correcto, que está bien, que así debe de ser y no le importa pisotear a nada ni a nadie. Pero me gustaría verle la cara ahorita. No sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno, ¿Eh? tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Sale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás todo ocupado. Ahí mándamela. Yo te la Ahí mando. o a Casa Guayo donde se vea más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar 2, no una. Órale. Mañana va a haber un escándalo, hijo de nacional. No me digas, ¿eso puede ayudar a Azúcar, Carmen? Bueno, pues por lo pronto la hija de no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la viole a la hija. No, ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí sale bajo fianza, ¿eh? Me parece bien, mi Carmelita. Pero la sujeto al proceso. ¿Y la van a traer a Puebla o la van a...? Claro, la mandé allá, le dije, la traen, hija de... Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Le dije a Naket, le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Miren, compañeros, nosotros evidentemente recordamos todos estos pasajes, ¿no? Pero sí quise de alguna manera que, sobre todo los jóvenes, para que quede en la memoria colectiva de los jóvenes, todo esto, posiblemente desconocen quién es Mario Marín, en fin, pues, ¿no? Porque además a lo mejor esto no es de su incumbencia y su importancia, pues, ¿no? Pero de alguna manera quise invertir 5 minutos en la lectura, otros tantos en la llamada telefónica, y es con la intención, insisto, de que se quede en la memoria colectiva, sobre todo de los jóvenes. Así era. Yo creo que vamos avanzando, maestro David. Creo que sí ha resultado el tema de la corrupción, de estarle dando todos los días. Me parece que tenemos un avance significativo en ese tema, y es para no regresar al pasado, y que los jóvenes adviertan cómo era la política antes. Por supuesto que sigue existiendo corrupción, pero no en esos niveles, maestro David López. Fíjate que cuando era yo estudiante universitario, acabo de entrar a la universidad, uno de los primeros libros que me acuerdo que mi papá, en paz descanse, llevó a la casa, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que llevó esos 2 libros al mismo tiempo. Uno se llamaba Fin de la fiesta en los pinos y el otro se llamaba Memorias de una infamia. El libro de Memorias de una infamia era de Lidia Cacho y hablaba sobre la tortura que sufrió por parte de Mario Marín y de Kamel Nasif por la publicación de el libro en donde denunciaba la trata y la prostitución infantil en Cancún, el libro de Demonios del Edén. A mí ese libro me impactó mucho, y me impactó mucho porque te pones en el papel y eres empático y te das cuenta que si alguien de tu familia estuviera sufriendo ese trato de prostitución infantil y que alguien, una verdadera heroína como es Lidia Cacho, una mujer valiente, una mujer que
que desenmascaró no solamente a grandes empresarios, sino también a grandes políticos como Emilio Gamboa y como otros más que menciona en su libro Los demonios del Edén. Tuvo la valentía de desenmascarar esa cloaca de corrupción, esa cloaca de pudrición que yo te voy a decir que creo que sigue existiendo en muchos lugares todavía en México. Ahí está esa imagen que Enrique Peña Nieto, que no hace mucho salió de presidente, sube con muchos gobernadores y hablan del nuevo PRI, prácticamente la mayor parte de ellos ya procesados por temas de corrupción. Gracias a que en este tiempo existen las redes sociales, gracias que en este tiempo los ciudadanos son más pendientes de lo que hacen y dejan de hacer sus gobernantes. Esta incipiente democracia mexicana, esta incipiente transformación nacional ha ido avanzando a lo largo de los años, las denuncias, y ojalá, yo sí quiero ser muy claro, que este tipo de personajes, yo no le llamaría el gober precioso, le llamaría el gobernador, el gober asqueroso. Este tipo de personajes tan siniestros, tan detestables, que juegan con la vida, las ilusiones de lo más sagrado que tenemos en la humanidad, que son los niños. Sigan en la cárcel y se les condene, y lo más duro. Ya este tipo de mujeres valientes como Lidia Cacho y como otros periodistas y como otros grandes investigadores que son verdaderos héroes contemporáneos, los sigamos premiando y los sigamos defendiendo y los sigamos protegiendo, porque nuestro México sigue sufriendo grandes pudriciones en muchos lugares. Para mí el libro Memorias de una infamia es un libro que puedo decir que me llegó. Tenía yo 19, 18 años y es un libro que me llegó, fue publicado en 2007 y me acuerdo mucho. Es de los pocos libros que te puedo decir que lo llevo y que me abrió los ojos de muchas cosas. Admiro yo mucho a Lidia Cacho y a otras grandes defensoras de los derechos humanos de las personas y sobre todo de los niños, ¿no? Para mí los niños es lo más sagrado que tenemos. Sí, en un país en el que el 90% de las denuncias quedan impunes, ¿no? De los delitos, perdón, que se denuncian quedan impunes. En un país en el que sus gobernantes no creen en las instituciones, Lidia Cacho, decidida porque le iba la vida en esa toma de decisión, pues finalmente después de 14 años se hizo justicia, porque nos queda claro y hay que reconocerlo más allá del tema electoral, hay que reconocer lo que fue la decisión, la determinación de este gobierno, el que llevó finalmente a cabo con la aprehensión de Mario Marín, los otros sexenios que habían antecedido entre Fox y Peña Nieto, simplemente no tuvieron la voluntad. Hay que reconocer un reconocimiento al gobierno federal, a la FGR, para llevar a cabo la detención de este personaje, como bien dice el maestro David, un personaje siniestro de la vida política en México, doctora Alma Luz Bernal. Sí, en parte hay que reconocerle al gobierno, pero sin olvidar que en el 2019 fue cuando la ONU, ya con este gobierno entonces, le reconoció que sí habían sido violentados los derechos y exigió que se investigara. Y entonces empezó con el proceso y salió lo de la orden de aprehensión. Todo ese es su momento. También en los gobiernos anteriores pudieron haberse quedado callados y no hacer nada como venía haciendo ciertamente. No es otra cosa más que seguir trabajando en el ser humano. Insisto, un ser humano que se ama, que se reconoce,
cuando llega a cualquier puesto que sea, esa va a ser su mentalidad, sentirse valioso y reconocer a los otros seres humanos como valiosos. Pero una persona que no se reconoce como ser humano, ni sabe lo valioso que es, va cosificando y va destruyendo. Imagínense esto que estamos hablando, alguien que fue gobernador, pero no es el único caso. Lo tenemos ciertamente, como dice el doctor David, en la actualidad, en este segundo que estoy hablando, se está viviendo vejaciones en contra de cualquier ser humano, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea niño, de cualquiera. Pero eso no tiene la culpa más que la mentalidad del propio ser humano, que no se reconoce la diferencia entre ser de la especie humana y ser persona. Eso se tiene que trabajar y es donde yo siempre insisto, la educación es la base para todo esto. Y si tenemos un gobierno con cambios, también deben de verse reflejados los cambios en que estos niños que ahorita les está ayudando con una beca de los propios impuestos y un recurso que ya estaba, pero no se canalizaba de forma adecuada, también se le conduzca de la forma de que se empiece a valorar, porque ese niño va a ser un día un ciudadano, quizás un gobernante, una autoridad, un docente, un médico, va a ser alguien de la sociedad y ya tiene que venir con esa mentalidad, no como una cosa, no como un instrumento. Y para ello tenemos que seguir trabajando y luchando. Los derechos humanos es una facultad inherente a la especie humana para una vida digna y esta empieza y termina en nuestro espacio, cada uno de nosotros. Gracias. Nos corresponde a nosotros también como padres en el núcleo, en la célula familiar, orientar a nuestros hijos de los peligros a los que está expuesto allá afuera, de que hay buenos y malos también, pues, ¿no? Eso nos corresponde a nosotros. Todavía falta Kamel Nasif por ser capturado, ya está ya en su Carcuri, en prisión por este delito también. Faltaría Kamel Nasif, que está prófugo. Adelante, doctora. Pero nada más está detenido por la orden. Sabemos que la orden es presentarlo. Todavía va a que ver cómo va el proceso. Si se le logra fincar una responsabilidad, bien. Si no salimos con lo clásico de fallas en el debido proceso, todavía no hay que cantar victoria. Es un buen comienzo, sí, pero no está todavía concluido. Por eso Lidia Cacho dice, soy la testigo principal de estos juicios y estaré allí para ratificar todo lo necesario. Esta no es en mi hambre de justicia, es la de un país entero, hastiado, que le regalen guerra y miedo para comer cada día. No termina con una detención, abogados, lo sabemos. Sí, a mí lo que me preocupaba más, a mí lo que me preocupaba más en este tema era el tema de la prescripción, precisamente, sí. ¿No? El tema de la prescripción, pero lo analicé y no opera la prescripción. Ahí tiene una penalidad de 3 a 10 años en una ley especial, en la ley para prevenir y sancionar la tortura. Esa es una ley especial que se aplica a los servidores públicos, como en el caso de Mario Marín. Entonces, afortunadamente, el tema de la prescripción ha sido descartado porque está ejecutada la orden de aprehensión en el término, afortunadamente, ¿no? Y solamente estaríamos con la expectativa de revisar qué otras cuestiones técnicas que adolece, porque me queda claro que esta fue una averiguación previa en su momento, no una carpeta de investigación. En fin, ya a detalle en el futuro analizaremos el tema. Un último apunte para irnos, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Yo pensé que no me iba a dejar hablar del gober precioso. Adelante, maestro Gilberto. Pues sí, es un tema que nosotros tres, sobre todo, yo pensé que no era tanto de David, claro que sé que está informado, pero sí me da gusto que esté tan bien informado a pesar de su corta edad en aquel momento, ¿no? Su juventud, ¿sí? Porque precisamente eso es lo que nos hace falta en la sociedad mexicana, ¿sí? Que nuestros
jóvenes, los adolescentes, los niños, sí, sobre todo, pues los comencemos a interesar desde el núcleo familiar, como nos platica él el caso de su papá, que se llegó a esos 2 libros y que, a diferencia de Peña Nieto, él sí los leyó, ¿sí? Eso es importantísimo. La familia es la primera escuela y la última, definitivamente. En una familia puede haber muchos hijos y 1 o 2 pueden no salir tan buenos, pero pues no es por la mala educación que les dimos, es muy probablemente por el medio en que se fue involucrando él también. O sea, surgen muchas variantes, pero bueno, a mí me llama mucho la atención recordando el audio que yo también ya lo había escuchado muchas veces en su momento, donde dice este tipo que tiene cara hasta de demonio, dice, se sienten Dios estos o estas cabronas, dice, o sea, hablando de los periodistas, ¿no? Sí, pues es que Dios se sentía él en ese momento y no creía que pudiera haber alguien más que viniera a suplantar a ellos, que se sentían los dioses, eran los todopoderosos, y eso lo sabemos nosotros, que nos ha tocado vivir un poco más de tiempo y mucha gente interesada en conocer la historia reciente de nuestro país. Yo, como la doctora y Julio, aunque yo soy un poquito más, bueno, 1 año o 2 nada más le llevo de ventaja, yo creo. Pues que venimos o provenimos de lugares de poblaciones, en algunos casos, con limitaciones económicas, etcétera, etcétera, y que fuimos avanzando en nuestra vida poco a poco, conociendo el mundo y descubriendo que vivíamos prácticamente con nuestras ilusiones muertas, porque veíamos en nuestro entorno que personas un poco mayores que estaban ya saliendo de la universidad, pues no encontraban acomodo, y donde encontraban eran unos sueldos miserables. Por eso hablo de que vivíamos con las ilusiones muertas, ¿sí? Ha ido cambiando la situación. No podemos decir que no. Incluso con los malos gobiernos neoliberales, algunas cosas buenas hubo. Pero sí yo estoy muy contento con esta vuelta de timón que se le está dando al país en todos los aspectos, ¿sí? Que va a haber algunos excesos, es probable, pero para eso estamos todos los ciudadanos, para alzar la voz cuando veamos que esos excesos nos pueden llevar a un retroceso. Creo que estamos en una excelente oportunidad de nuestra historia nacional como para que quede inscrito no nada más en los libros de historia, sino en las mentes de los jóvenes y de los niños, que este país tuvo una época terrible, pero que podemos salir de ella y estamos saliendo de ella, a pesar del tiempo que nos está tocando vivir en este momento de la pandemia. Sí, definitivamente, maestro Gilberto Martínez, fue una forma diferente de abordar el tema en esta ocasión. En esta ocasión no lo quisimos politizar el tema, esa es la verdad, sino quisimos hacerlo para generar y crear conciencia, sobre todo en los jóvenes, y esperemos haberlo logrado. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación, compañeros. Me despido, como siempre, diciéndoles que son los que nos escuchan y quienes nos ven los que tienen la mejor opinión. Muchas gracias. Y a usar el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas. Gracias. Hay que usar el cubrebocas. Medida básica de prevención. Nos vemos el sábado.
Hasta luego, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.